Así comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Hoy es un día muy particular porque estamos en ese Día del Patrimonio que... 31 o 32. 32, estamos en el 32º programa. La actriz compatriota China Zorrilla, pero tampoco es el primer Día del Patrimonio de nuestra historia, ¿no, Sheila? No, el año del patrimonio, en realidad el concepto del festejo del Día del Patrimonio comienza ya por el año 1995, impulsado fundamentalmente por la Intendencia de Montevideo. En esa ocasión, un día muy importante y una celebración que fue en conmemoración de Torres García. Y me acuerdo bien de ese primer patrimonio porque, bueno, nuestro elenco, Pueblo Danza, estuvo convocado a participar en un escenario en la explanada de la Intendencia. Y bueno, además de varios artistas que participaron, nosotros con el elenco en ese momento generamos una propuesta bien interesante porque además era primero un evento novedoso, y por otro lado, bueno, el tema que nos planteamos, como siempre, fue generar una propuesta que estuviera a la altura de esa distinción, en definitiva, que se hizo con nuestro elenco, pero que además, en concordancia con a quien se homenajeaba. Y por lo tanto, me acuerdo que, bueno, yo soy también fans de Torres García, me gusta muchísimo no solamente el diseño, sino además la cromática que utiliza, porque son colores espectaculares, y si bien parte de los colores básicos, la tonalidad que tienen son inconfundibles, y bueno, y ese azul para mí es el azul. Entonces, bueno, generamos una propuesta en base a eso, primero que nada, yo creo que visualizando sus formas en sus cuadros, y decidimos además convocar a otros colegas para generar una danza colectiva, pero segmentada por colores. Entonces, lo que hicimos fue... Casi 40 artistas. Más de 40, éramos más de 50, porque contando además a los músicos, éramos más de 50 personas en escena. Geometría constructiva 1. Y le pusimos geometría constructiva 1. Nunca hicimos la 2, pero bueno, ya habrá tiempo. El asunto va a ser juntar 50. No sé si 50, no, porque estoy pensando ahora que podría ser Kandinsky, que también me apasiona, y bueno, y ahí habrá que ver, que me puede resultar muy divertido. Pero bueno, convocamos además de a nuestro elenco. ¿Kandinsky tenía pasaporte uruguayo o...? Bueno, no sé, no te metas con los rusos, porque yo soy el amigo Vladislav Kandinsky Pérez. A Sheila que tuviera cuidado, digo, porque ella es media rusa. Sí. No sé, soy descendiente de rusos, de mi abuela paterna era rusa, así que bueno, cuidado, porque bueno, ahí está la cuestión. Viniste? ¿A qué vine? Bueno. ¿Conoces a Tesiano? Después te cuento. Y bueno, retomemos, porque si no empezamos, esto sería como para hacer, no sé, un programa entero del disparate, nos hacemos sí. Como para tirar fruta y con todos los disparates que está haciendo esta gente. No sé si llamarle gente, y bueno, la dejo ahí. Bueno, retomo. Entonces, con nuestro elenco incluso invité a participar a varios bailarines más, y bueno, nuestro elenco, me acuerdo que estaba todo vestido de blanco, y utilizamos algo que lo hago recurrente, y que eran prendas que tenían que ver con las tradiciones, digamos, de la ropa interior de nuestro
de nuestro folclore, de nuestros usos en el siglo XIX. Ujú. Bueno, pero tampoco, bueno, que eran, a ver, Algún- enaguas, calzoncillos cribados, camisas, blusones, blusas, calzones, las mujeres, por supuesto, pero que queda muy lindo y que además es una ropa muy, muy, muy elegante, Ujú. cuando se trabaja desde el punto de vista del cuerpo vestido y en movimiento con intención de danza. Algún tintín metido por ahí seguramente. Sí, habían gatos, hicimos cielito, en realidad no, nos inspiramos, digamos, en la técnica, en la danza tradicional, pero generamos algunas propuestas, algunos trayectos diferentes. Después estaba otro elenco que en ese momento tenía un auge bastante importante, que era el grupo Vivencias, que, bueno, vestidos todos de azul, hicieron Malambo. Después teníamos con el rojo, habíamos trabajado toda la parte de candombe, que para eso habíamos invitado a Jorge Heller y Ujú. su elenco en ese momento, y varios bailarines y unas cuerdas que trajo, y que me está Y también faltando en parte de Pueblo Danza, después nos cambiábamos a negro y bailábamos tango, y seguro. Y además vestidos de teníamos, negro. ¿sabes qué? No me acuerdo del amarillo. ¿Qué onda con el amarillo? Creo que Jorge Heller trabajó con el rojo y con el amarillo. Porque tengo ahora me viene sí a la memoria. Y Porque bueno, pero después además habíamos invitado una cantidad de personas que estaban alrededor de nuestro elenco, pero también de otros elencos, que en realidad los hicimos vestir todos en negro, y en determinados momentos de las coreografías de los elencos caminaban trazando líneas negras, entonces se vestían de negro y era muy gracioso porque se autodenominaron las hormigas Ajá. coreográficamente. Entonces, bueno, pero además fue toda una experiencia importante desde el punto de vista ese de lo colectivo, porque cada elenco trabajó independientemente con su propuesta, más allá de que tuvimos, por supuesto, reuniones generales para trazar, digamos, el enfoque y sobre todo, a partir de la idea, luego guionar. Ujú. Entonces después se hicieron, creo que un solo ensayo general, y no fue completo porque era muy difícil, digamos, juntar a toda esa cantidad de gente. Pero bueno, funcionó muy bien y nos gustó mucho hacerlo, además que eso es lo fundamental. Y también fuimos muy, bueno, bien recibida la propuesta, y todo un desafío además trabajar en esas condiciones, ¿no? Porque también pasa un poco que ahora con el tema del patrimonio, este concepto primero, digamos, como que se ha modificado, es decir, el hecho de, me parece a mí que de abrir, digamos, instalaciones y como museos o como otras cosas, bueno, más allá de que en el patrimonio siempre hay uno o dos homenajeados u homenajeadas, de todas maneras, como que el centro ha pasado a ser el paseo, el salir, el visitar lugares, el recorrer, el conocer, y con identidades diferentes que no son específicamente las de quien se homenajea. Entonces eso ha diversificado bastante las propuestas, y bueno, en este caso es a China Zorrilla, y una mujer que bueno, que nació allá por el año 22 14 de marzo del del 22. siglo pasado, que a muy temprana edad además tenía su vocación, ¿no?, definida, y por lo tanto, siendo muy jovencita, viajó a Londres a estudiar teatro. Es decir, que en ese momento para nuestro medio era bien, digamos, como una visión y una dedicación ya muy determinante Ujú. que generaba. Y bueno, cuando vuelve de Londres, ingresa en la Comedia Nacional, que hacía muy poquito que se había formado, una Comedia Nacional que es que generó la Intendencia de Montevideo, y hacía muy poco tiempo que estaba
digamos, ese nuevo proyecto y ese nuevo elenco. Y bueno, y ella se integra en la Comedia Nacional, en donde estuvo además 10 años. Eh, y bueno, y comentaba, leyendo alguna sobre todo de sus entrevistas, o entrevistas que le hicieron, ella planteaba que en ese momento fue una decisión que fue cuestionada, sobre todo a nivel de la prensa, porque en realidad empezaron por cuestionar el nombre, ¿no?, de Comedia Nacional. Es decir, había un foco bastante fuerte en relación a ese tema. Y bueno, y me causó cierta como reflexión lo que le planteaba la periodista, de esto hace ya muchos años, esa entrevista que leí, porque la periodista le planteaba en realidad que bueno, que el tema era que igual salían a hacer gira, o sea, no sé, un concepto y un criterio medio como para reflexionar si el salir de gira un elenco de montevideano da para que sea nacional. De todas maneras, bueno, tenemos varias institucionalidades nombradas de esa manera, pero que no lo son. Bueno, después, de su vida, digamos, privada se sabe poco. Sí que tuvo en realidad un novio siendo muy joven y que en realidad rompió con él, esa es la palabra que utiliza ella, rompió con él porque en realidad su familia y él tampoco eran muy del agrado de esa profesión de ella, y por lo tanto cada vez que ella tenía que actuar o ensayar o lo que fuera relacionado con su trabajo, bueno, no les venía muy bien. Dice ella que tenían un pensamiento muy antiguo y por lo tanto rompió. Y después habla de otro amor que en realidad no da nombre, y después el otro que sí se sabe que tuvo vinculada, que incluso hay fotos y eso, fue con un norteamericano comediante, Danny Kaye, y bueno, pero que tampoco llegó. Y después sí planteaba que sus amores también se vincularon con el teatro, pero por el teatro mismo, y sin lugar a duda, y mencionamos a Taco Larreta y a Percival. Algunos de sus grandes amigos de toda la vida. De toda la vida. Y por otro lado, bueno, la relación con su hermana Guma, y quería mencionarla, Guma Zorrilla, porque además una vestuarista espectacular. Yo creo que es increíble los diseños de esa mujer, fue una cosa muy, muy, muy buena, y realmente, bueno, también tenía una muy buena relación en ese sentido con China. Y bueno, algunos datos más que hay sobre China, pero ¿quién no conoce a China Zorrilla? Bueno, una mujer que después se radicó en la Argentina, pero que viajó muchísimo, tuvo sus elencos, y bueno, no solamente fue actriz, sino que dirigió, era traductora de obras. La Argentina la tiene, por otra parte, digamos, dentro de una de las mejores actrices también, digamos, o sea, ya prácticamente es de nacionalidad compartida. Tenía una pensión graciable de que le habían otorgado en Argentina también. Bueno, pero hoy, además de ser el Día del Patrimonio, también es el Día Internacional de la Música, decretado por UNESCO, y de eso vamos a hablar un poco. Y para irnos un poco, pues, del patrimonio vamos a volver a hablar, y hablamos permanentemente, y vamos a volver hoy mismo con este tema, porque también es importante repasar ese concepto que es un poco más nuevo inclusive que la celebración del patrimonio, que, como decía Sheila, empezó en el año 95, y sin embargo la fijación de los conceptos de patrimonio inmaterial son algo posteriores. Pero vamos a hablar un poco de eso después. Ahora vamos a hablar de música, y vamos a poner un poco de música para ir ambientando el tema que sigue y la persona que nos va a acompañar en este próximo tema. Y un saludo a toda la gente de la música. A toda la gente de la música. Y vamos a escuchar un instrumento que habitualmente no oímos, así que a prestar atención, porque lo que va a sonar es un laúd.
nos preguntaremos por qué estamos escuchando un laúd. Y bueno, estamos escuchando un laúd porque es el Día Internacional de la Música y queríamos traerle, y esto es solo una parte, que después vamos a ir visitando otras sonoridades que está produciendo un amigo de muchísimos años del programa y de casi todos los componentes de este programa, que se llama Gustavo Goldman, un músico, musicólogo, un investigador muy importante en el área de la música afro-uruguaya, pero que desde hace unos cuantos años ha encontrado una nueva vocación dentro de la música, o una nueva pasión, sería más correcto decir, y está vinculada con la música renacentista y con un instrumento con el que realmente ha entablado una relación muy profunda, se ha enamorado de ese instrumento que es el laúd, y en este momento, junto con otro músico muy importante del medio que se llama Jorge Alastra, están desarrollando ya desde hace un año y pico un espectáculo que ha ido itinerando por distintas partes del país con muchísimo éxito, con una postura muy intimista de guitarra y laúd, y que se llama Pavana Criolla. Entonces, para que nos cuente un poco todo esto que tiene que ver con este tipo de música, por qué siente esa fascinación por este estilo musical y qué es lo que están haciendo con Pavana Criolla, le damos la bienvenida a Gustavo Goldman. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Walter, ¿cómo andás? Muy bien, acá Hace disfrutando tiempo. este hermoso día. Hola, Gustavo. Es lindo, lindo, sí. ¿Cómo andás, Sheila? Muy Había bien. una voz de un locutor ahí también que no. Acá te saluda Ari Thaler. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás, Ari? Bien, bien, bien. Es la voz mejor colocada que tenemos en el programa. Ave María. Pero bueno. Bueno, Gustavo, un poco celebramos el Día Internacional de la Música, pero también nos interesa comentar dos cosas. Una, ¿qué es esto de la música renacentista? Que muchos de nosotros no lo conocemos. ¿Cómo ha sido tu devenir? No empezaste haciendo música renacentista, has hecho desde la década del 80 cantidad de estilos musicales, y en este último tiempo deveniste en laudista, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho, sí. Sí, porque si no nos vamos para los Sí, laudos y eso ya es consejo de salario. Sí, Esto es laudista. sí, laudista, y un espectáculo, laudista. y un espectáculo muy interesante que yo he tenido oportunidad, debido a mis horarios de talleres que me impiden ir presencialmente a la mayoría de los espectáculos, pero sí escuché por YouTube alguna de las presentaciones de este espectáculo Pavana Criolla. Bueno, contanos un poco cómo surge esto. Bueno, de Pavana Criolla, Jorge Alastra es un gran músico, ¿no? Uruguayo, un excelente compositor, guitarrista. Bueno, juntamos para hacer este espectáculo que hace como una conexión entre la música del Renacimiento, que es la primera, es como el Renacimiento, es música del siglo, del 1500. Ocupa todo el siglo XVI, todo el 1500, que es la música que toco yo, hasta un poquito más, ¿no? Un poquito menos también, pero penitas más, ¿no? Entonces, en la primera década del siglo XVI, 1506, por ahí. Me están sonando el teléfono, increíble. Hola, ¿sentís? Sí, sí. Walter. Nosotros te escuchamos perfectamente. Perfectamente está. Entonces mezclamos estos estilos. Él toca música popular tradicional, autores como Osirio Rodríguez Castillo, Eustaquio Sosa, Cita Rosa, Miglietti, Washington Benavides, autores de la música popular más relacionada con lo tradicional, lo que le llaman lo tradicional, esa que antes se decía como de folclórica o de proyección folclórica. Y yo hago ese repertorio del siglo XVI, hacemos esa conexión, intercalamos las músicas, las vamos como fundiendo unas con otras. Esa es la idea de Pavana Criolla, es como el nacimiento de la música escrita y cómo eso después se mantuvo algunas estructuras musicales, algunas maneras de hacer
que se pautan en el Renacimiento se mantienen en la música de transmisión, que preponderantemente es de tradición oral, lo que es la música popular. Además, estamos hablando Esa es la idea de Pavón. Estamos hablando de una época, de un siglo donde la música era algo, si bien hay un hilo conductor claramente, ¿no? Y hay una continuidad, un nexo histórico, Sí. pero era algo muy diferente de lo que es ahora, desde el desarrollo musical, como bien decías, recién estamos en los inicios de la escritura de la música tal como la conocemos ahora, pero también los instrumentos que estaban disponibles en aquel momento para generar música eran muy distintos de los que conocemos al día de hoy. Sí, había mucha variedad de instrumentos en realidad, ¿no? En los instrumentos de cuerda yo toco, hay distintos tipos de laúdes, yo toco guitarra renacentista también, que es un instrumento de esa época, no los que tengo yo son fabricados, no ahora, pero se tocan muchos instrumentos, bastantes instrumentos de cuerda, por ejemplo la vihuela, la guitarra renacentista, pila, guitarra en Inglaterra, hay muchos instrumentos parecidos pero diferentes, con distinta cantidad de cuerdas, con algunas afinaciones diferentes. Y en los instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo, la familia que serían los violines, era la época de las violas da gamba, ¿no? Que eran instrumentos de cuerda que tocaban de distintos tamaños, que se tocaban, que tenían trastes en esa época, igual que los laúdes y guitarras, tenían trastes y se tocaban con arco, como si fuera un violín, pero se hacía, porque la música empezó, cuando se empieza a componer lo que es el concepto de composición en la música occidental, surge en realidad de la escritura musical, de la posibilidad de plasmar en el papel y de pensar la música sobre papel, en distintas maneras, de la notación tradicional que empieza en el siglo, o sea, en la Edad Media del siglo XI, por ahí que se empieza a escribir más música, con signos de altura. Ya en el siglo IX se empiezan a hacer algunos apuntes taquigráficos, llamaban taquigráficos, como apuntes taquigráficos, signos de si el sonido subía o bajaba, pero no existía todavía el sistema de alturas, ¿no? La indicación de alturas con un gráfico de líneas, ¿no? Que es el pentagrama. Y no existía tampoco la notación de la duración del sonido, la notación mensural, que es del siglo XIII, XIV. Y bueno, tiene que ver con toda la composición musical, tiene que ver con la posibilidad de pensar la música en el papel. Entonces, en el Renacimiento es cuando, me confundí, digo otra cosa previa, toda la música se componía, todo esto de donde sale, de la iglesia, ¿no? Y la iglesia que se hacía, se cantaba. Entonces la composición musical tiene que ver en un inicio con lo vocal, con la música vocal. Y la polifonía tiene que ver con la posibilidad de cantar a más de una voz, a varias voces. Entonces cuando se empieza a componer música, a hacer música instrumental, una de las formas de hacerla era lo que se llamaba la intabulación, que era pasar la música vocal a tablatura de laúd, que era una manera de escribir música. Pues sea tablatura de laúd, de viola da gamba, de clave, etcétera, ¿no? Entonces toda la música tiene una impronta vocal que atraviesa todo el Renacimiento, parte del Barroco, ¿no? Pero eso es lo que va haciendo de a poco a la música como una cosa autónoma, no una cosa funcional. En la música popular, las músicas tienen texto, son para bailar. En cambio, en la música que se empieza a componer en esta época es una música autónoma, la música empieza el inicio de lo que fue la composición de música absoluta o música pura. Porque venimos también de una época, primero de instrumentos en su gran mayoría portables, y agradecemos algunos mensajes que están llegando, saludando al entrevistado, diciendo que se escucha muy bien la comunicación y que les encanta cómo está funcionando la entrevista, lo que está aportando Gustavo, así que te lo transmitimos también, Gustavo, y los mensajes que quieran hacernos llegar al 097-915-077 serán bienvenidos. Pero venimos de una época con muchos instrumentos portables, venimos de la época más medieval, jugladoresca, donde la música se hacía transitando, no había un espacio específico para la música, sino que más bien que los músicos
circulaba muchas veces incluso trasladándose al costado en los sectores en los sectores populares, en las tabernas y en las plazas y en esos lugares, y en los sectores aristocráticos aún trasladándose al costado de los señorones que iban bailando en esas procesiones, en esos branle con mucha continuidad, y los músicos tenían que ir acompañando mientras Sí. los señores bailaban. Entonces eso también hay como un condicionamiento al tipo de instrumentos con los que se contaba o que estaban disponibles en esa época, ¿no? En el Renacimiento, lo que toco yo es más música de corte, música de la corte o de la iglesia. En esta época, la diferencia grande que hay también en esta época es que hoy la música es de consumo general, masivo, ¿no? En general la gente escucha. Este tipo de música era de consumo privado, era el rey, era una persona de la corte que tenía músicos contratados que componían para ellos, ¿no? Bueno, el caso de John Dowland, por ejemplo, lo que estaban escuchando hoy es una música de Francesco da Milano, que se llama Cuando io penso al martir. La música es de Jacques Alcadelt, que es es un madrigal. El madrigal es de Jacques Alcadelt, que es un compositor franco-flamenco, que nació en lo que hoy sería Bélgica y murió en Francia, en París. Y pasado al laúd, el pasaje a la tablatura del laúd, la hizo Francesco da Milano. Francesco da Milano era laudista del Papa. Después Dowland fue laudista de la reina Elizabeth de Inglaterra, fue laudista de Dinamarca, de la corte en Dinamarca. Era música de consumo privado, no era música que escuchaba el público en general. Y en el bajo, lo que se llamaba antes, lo que se decía el bajo pueblo, la gente bailaba y cantaba o cosas parecidas, porque estos músicos no eran de clase alta, no eran de la aristocracia. Eran músicos que contrataban, ¿no? Y los contrataban en un lugar, los echaban, viajaban a otro lugar, y se daba un gran traslado de músicos por todos lados, ¿no? Pero yo toco obras que son de compositores polacos, uno se llama Albert Dlurolach, un polaco que es maravilloso lo que toca. Después Balín Bakfar, que es un músico de Transilvania. Y los músicos circulaban, sobre todo por los lugares donde las cortes tenían más poder económico y podían contratar músicos, ¿no? Y cuando más guita tenían, contrataban más y los conjuntos instrumentales eran más grandes, ¿no? Y es increíble escuchar esa sonoridad en este momento, porque también el tamaño de los instrumentos y por supuesto la ausencia de formas de amplificación implicaba una sonoridad reducida, es decir, hay que manejarse en un ámbito minimalista y de mucho silencio para poder escuchar la riqueza de esos arreglos instrumentales. Sí, son instrumentos que suenan bastante bajo. Igual tiene un sonido parecido al de la guitarra sin amplificar, ¿no? El volumen, ¿no? Pero tienen debido a la forma y las cuerdas dobles, y el sonido proyecta bien, se escucha más lindo de lejos que de cerca, y lo que tiene es una riqueza de armónicos tremenda, porque lo que buscaban ellos era mantener como el arreglo vocal, coral no, pero vocal. De repente en un lugar lo tocaba John Dowland, por ejemplo, en Inglaterra, tocaba él el laúd y había 4 cantantes, o él cantaba, se sentaban alrededor de una mesa y cada uno leía su parte y tocaría mientras los señores almorzaban, cenaban, o era una fiesta, no, un baile. Y las obras son maravillosas, ¿no? Eran tipos que dedicaban su vida al servicio ese, ¿no? Tanto en la corte como en la iglesia. Entonces las composiciones son bellísimas, ¿no? Sí, y toda la música posterior que produjo Europa abreva de esa fuente. Y sí, y eso fue lo que empezó. Bueno, si la música era modal primero, bueno, la gente no entiende lo que es eso, pero después en el Renacimiento también se empezaron a usar las cadencias finales con sensible, y ya empezó a
como a instalarse lo que fue de a poquito, se instaló un poco después la tonalidad, ¿no? El cham, tam, para, pam, 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 la tonalidad esa, ya empezaban a resolver de esa manera, ¿no? Lo que se llamaba la música ficta era el poder poner sostenido alguna nota en la cadencia final. Y ya ya en el siglo XV, ya empezó a instalarse, fíjese, la gente capaz que no conoce, pero la consonancia en la Edad Media, la consonancia era el unísono, lo que sonaba bien era el unísono, la cuarta, la quinta y la octava. No son la tercera, que do, mi, eso, o do, mi, tercera menor mayor, es una disonancia. Y se empezaron a permitir esas disonancias, se llamaban, esa era una disonancia, o lo que se llamaba, después se llamó una consonancia imperfecta, ¿no? La perfecta era la quinta y la octava, o el unísono, y se empezaron a incluir consonancias imperfectas que en los finales, en las cadencias no estaban. Las músicas terminaban siempre al unísono o con el intervalo de quinta. Bueno, la tercera y la inversión, que es la sexta, se empezó a usar cada vez más, hasta construir el estilo vocal que caracteriza al Renacimiento, a 4 voces, y después que se extiende en el barroco, ¿no? Y sigue, ¿no? Todo a través de la escritura de la música, ¿no? Y en cuanto a la sonoridad, tenemos entonces la sonoridad vocal, tanto en canción a solo como en formas de coro y a varias voces, y los instrumentos de cuerda pulsado o rasgada, básicamente, porque después algún acompañamiento percutivo muy básico, tipo panderos o algo por el estilo, y los instrumentos de viento más bien estaban dedicados a la parte de fanfarrias y... No, pero en la corte había, por ejemplo, en la corte de Mantua, ¿no? En las cortes había instrumentos, había cuarteto de viola da gamba, flautas, y ellos lo que tocaban era, cuando uno compone una voz, ¿no? Y yo canto una voz, los instrumentos más o menos tocaban lo que se cantaba. Cuando se hace una canción, Dowland componía una canción que es un madrigal a 4 voces, ¿no? Cuando se tocaba solo con una voz, el instrumento tocaba las otras voces. La polifonía es de tipo contrapuntístico, no es un acorde que acompaña como ahora, lo que se llama ahora la melodía, lo que a partir del siglo XVIII se instaló, que es la melodía acompañada con acordes, ¿no? Eran voces que se cruzaban, que una voz subía, la otra bajaba, que tenían movimientos contrarios, movimientos oblicuos, algunas partes paralelas. Eso es lo que hacía el instrumento. El instrumento, una voz cantaba y el instrumento tocaba las otras voces. Era eso lo que se estilaba. Se rasgueaba el instrumento, pero bastante poco. En algunos lugares, en España sí hay una tradición, en la vihuela, en la guitarra barroca y en la renacentista, y en otros lugares también, pero se rascaba la guitarra poco, se tocaba con los dedos, en algunas cosas se hacía con el pulgar, ¡tran! O ¡trapapam! Pero no se tocaba de esa manera. Capaz que en esa época, está el libro de Gaspar Sanz, por ejemplo, del barroco, que él dice: a los que gustan tocar la guitarra con primoa, que tocan y que no rascan las tripas, dice el tipo. Para los que rascan las tripas, que acompañan al cantante así como tipo popular, la afinación es tal, ¿viste? Había como una visión de esa manera de tocar como un poco despectiva en esos momentos, ¿no? Bueno, pero existía, y hacían una cosa maravillosa, que era hacer las dos cosas al mismo tiempo. Rasgaban la guitarra, rasgueaban la guitarra y al mismo tiempo hacían melodías con más de una voz con el rasguido. Las voces se cruzaban igual con el rasguido. La técnica esa es impresionante que tenían los tipos. Lo que es impresionante es cómo podemos analizar la música del día de hoy teniendo en cuenta esa profundidad temporal y esa complejidad
en su estructura. Y ni siquiera estamos hablando de la incursión de otras formas musicales de Oriente o de África que van a venir a enriquecer y a sincretizar estas cosas. Pero nos parecía que era muy importante en un día como esto traer al programa esta profundidad que sabemos que vos manejás también, Gustavo, de la música como un fenómeno que transcurre junto con la humanidad. La música la humanidad ha ido construyendo la música, pero en alguna medida la música, nosotros creemos que el arte en general y la danza también, pero de alguna medida la música ha ido también construyendo la sensibilidad y acompañando el proceso evolutivo de la gente. La música es un fenómeno muy profundo y que se pierde en la distancia de los tiempos. Pero lo que no se pierde en la distancia de los tiempos es lo que ustedes están haciendo con Pavana Criolla. ¿Cómo sigue ese espectáculo y qué expectativas tienen de presentarse en público nuevamente en lo que queda del año o en el año que viene? Ahora vamos a tocar el 14 ahora de octubre, vamos a ir a tocar a Sarandí Grande, a un teatro precioso, chico, que hay en Sarandí Grande, que es chiquito, que es divino. Vamos a tocar sin amplificación ahí. En algunos lugares hemos usado amplificación. Fuimos a tocar a Piriápolis el otro día y usamos amplificación. Tocamos en el Círculo de Bellas Artes sin amplificación. Tocamos en Durazno la semana pasada, ahora, hace poquito, o la otra, con amplificación. En los lugares que podemos tocar sin nada, tocamos sin nada, mejor. Y han estado en Salto, si no, en el Teatro Artesano. En Salto hemos estado 2 veces este año. Ahora vamos a ir fuimos a Durazno, ahora vamos a ir también tenemos una propuesta ir a Mercedes. Y ya no sé dónde más. Teníamos pautado una sala Hugo Balso para octubre, pero la pasamos para el año que viene porque queremos ir más al interior este año y para ir juntando público, porque es difícil también con lo que hacemos. Esta propuesta es bastante intimista, ¿no? Muy intimista, así el sonido chiquito. La música que hace Jorge, los arreglos que hace para la guitarra de esa música son maravillosos, arreglos maravillosos. Él tiene un dominio técnico y musical de la guitarra tremendo. Y bueno, nos encanta hacer este espectáculo, nos divertimos pila, jorobamos, discutimos sobre el folclore, o como yo digo, discutimos en público, nos peleamos. Es lo que decís vos de la música que hace claro, todo es parte de la vida de la gente. No es hay una creencia de que uno dice la música refleja la realidad o la sociedad. No, la música es parte, todo es parte de la sociedad, todo, no existe esa diferencia, todo es parte. Todo incide en todo y todo transforma todo. Y en la música popular, por ejemplo, una cosa que discuto con el Astra en vivo, todavía hay una creencia muy nacionalista en la música, ¿no? Está muy encorsetada en lo que es el Estado-Nación. Y tiene otra idea, la música, algunas creencias, por ejemplo, que son, como que la mezcla es la excepción, ¿no? Y la música, todo es mezclado, no existe la pureza en nada. Todo es mezclado. Ya compositores polacos que tocan música, dicen, un compositor de cualquier lado, por ejemplo, en francés, Guillaume Morlay toca y arregla Conde Claros, que era una canción popular, arreglada así en este estilo, ¿no? En Francia, o un compositor de Inglaterra, de otro lado, un italiano que compone, uno dice, calata a la española. Se van generando cosas, particularidades, pero continuamente se van mezclando. Y esas particularidades son producto de mezclas anteriores, y todo es una mezcla. Increíblemente, sabes que estaba en estos días leyendo, porque hay un dicho que dice que para innovador lo clásico. Tal cual. Entonces estaba leyendo en estos días un libro que planteaba prácticamente lo mismo, que las categorías nacionalistas en realidad son un accesorio al desarrollo, en este caso de la literatura, y de qué manera las corrientes literarias exceden, y cuando no exceden es porque hay motivos políticos, ideológicos, y lo que estaba leyendo era un ensayo de Ángel Rama de la década del 60, donde analizaba
la literatura uruguaya de fines del 19 y principios del 20. Y ya estaba Sí, planteando estos mismos temas, ¿no? Como es un libro maravilloso que se llama Los gauchipolíticos del Río de la Plata, y que yo no conocía y descubrí ahora hace pocos días, y lo estoy tratando de entrar. Pero atacaba ya en aquel momento ese mismo tema vinculado con la literatura, pero como los nacionalismos no son un estilo en sí mismo, sino es un accidente que le ocurre a la literatura, y que la literatura debería seguir adelante a pesar de ese accidente. Y creo que eso también es claro, profundo. lo que hace el nacionalismo es seleccionar una tradición, elegir qué es la tradición. A los hermanos Grimm lo mandaban a recolectar la tradición de la literatura oral de los viejitos en Alemania, ¿no? Para ver cuál era la verdadera literatura alemana. Ese rol lo cumplió Coabena Anquetiangana en la musicología, Ayestarán, Vega, Ramón y Rivera, Isabel Aretz. Buscar la música, ¿dónde la buscaban? En viejitos del campo, porque pensaban que ahí estaban los verdaderos valores de la nacionalidad. Mirá que Zorrilla San Martín, un músico, un escritor de la ciudad, pero escribe Tabaré, la imagen del indio, así, la imagen del indio edulcorada, ¿no? No tiene nada que ver con el indio, con el indio real, que en esa época Bueno, pero estaba viviendo, fíjate en sí. Están las antípodas, esa visión de Zorrilla con la de Lauro, ¿no? O sea, son dos visiones completamente antagónicas de la cultura popular. Sí, pero la rescata igual. El Pero libro Caramurú de Magariño Cervantes se estaban creando en esos momentos se creaban, hay un libro que se llama Las protoimágenes de la nación, ¿no? Las cuales eran las cosas que identificaban a la nación. Le mandan a componer a fines del siglo XIX a Gerardo Horacio el Pericón, a Blanes pintar el claro. cuadro 33, Artigas. Estaban creando la nación. En la época de Estarán también era un momento todavía donde estaban muy presentes las ideologías, las ideas del siglo XIX todavía. Sí, por En supuesto. la época de Vega también. No significa que no exista, eso existe y funciona. Nadie discute que la chamarrita es parte del folclore uruguayo, porque el folclore uruguayo es parte de una selección política. Otras cosas no fueron seleccionadas por foráneas, porque tenían que ver con el feminismo, con el materialismo, y en ese momento quedaban afuera, porque tenían que ver con los anarquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro maravilloso de un historiador que se llama Óscar Chamosa, que se llama Breve Historia del Folclore Argentino. En la tapa tiene un pericón que está bailando Walt Disney. Y ahí en ese libro cuenta, me daba gracia ver uno contaba a mi hijo en la escuela, que mi hijo, el tipo contaba, hicieron un relevamiento así en esa época ya, o tomaron, no sé, los testimonios, o recogieron testimonios por así directamente, que la gente le daba gracia a un tipo que era polaco, ver a su hijo bailando el pericón, y hacía 2 meses que habían venido no sé si el pericón o el gato, ¿no? Otra danza argentina, y hacía 2 meses que habían venido de repente a vivir a Argentina, ¿no? Es el proceso de selección, no es que no, después existe. Y en esa época, en el Renacimiento, también pasaban estas cosas, ¿no? Por algo hay Calata a la española, no sé cuánto, yo qué sé, Pacemeso a la milanesa, ¿viste? Pero que la Esas definición de la particularidades eran frontera tomadas. y de las nacionalidades y la vinculación de los territorios políticos con una cultura nacional no es nueva en la historia de la humanidad, ha existido en todas las culturas, en todos los continentes, y probablemente vaya a seguir existiendo, y bueno, se han escrito innumerables tratados. Claro, pero esa representación es una selección. Sí, claro. Activa políticamente. Porque la tradición no se hace sola, porque ¿a quién se le va a ocurrir andar pensando cuál es la tradición? A nadie. La gente hace cosas. ¿Quién selecciona? Es un proceso complejo en el que intervienen instituciones como la escuela, el ejército, la iglesia, la familia, etcétera. Y hay cosas que se dejan afuera. En la década del 40, o hasta cuando éramos chicos nosotros,
El candombe era parte de la música de algunos lugares del Uruguay, de algunos barrios, el barrio sur, Alsina, a otros lugares. No era parte de la tradición todavía, porque no se lo consideraba. Mismo porque mismo Ayestarán, cuando habla del folclore uruguayo, hace dos categorías, la del norte y la del río, la platense, la del sur. Y el candombe no encaja afuera. Y el tango no está, porque eran cosas ciudadanas, porque no se imaginaban el valor, el verdadero valor de la argentinidad, de la de la orientalidad estaba en esos tipos de campos que resistían todavía a la cultura disolvente que llegaba a la ciudad. Con esa cultura disolvente venían todas las corrientes ideológicas que se estaban generando en Europa en ese momento, el materialismo, el anarquismo, etcétera, etcétera. Todo eso era dejado totalmente de lado, ¿no? Bueno, divagamos con estos temas. Bueno, no sé, por la discusión con el Astra. Gustavo, vos tenés que irte porque tenés una clase, ya nos habías avisado que un poquito antes de la 1 era el tiempo que tenías para participar, así que te agradecemos mucho esta participación y bueno, seguiremos convocando y charlando de estas cosas porque hay miles de temas para Pero además un agradecimiento muy grande, Gustavo, porque primero es un placer escucharte. Sí. Y yo creo que cuánto nos hace falta palabras sabias como las tuyas y una persona que realmente difunda y diga las cosas de la manera que vos lo haces, con tanta además sabiduría, porque además dedicás tu vida a la investigación. Entonces, digo, realmente un placer escucharte, Gustavo. Dedicado, ahora estoy más tocando. Me aburrí un poco ya. Vamos arriba, Gustavo. Bueno, mucha suerte con ese show, con ese espectáculo. Un abrazo para todos. Y nos vamos escuchando algo de música. Nos vamos escuchando algo de música, sí. Seguimos escuchando el laúd de Gustavo Goldman. Dale, abrazo a todos. Abrazo. Bueno, entonces, en este espléndido sábado del Día del Patrimonio y del Día de la Música, vamos a volver con el tema del Día de la Música también. Vamos a ir yendo y viniendo con estos temas, ¿no? Porque Sheila nos colocó al principio de esta edición en el tema del patrimonio y la actividad que realizamos con Pueblo Danza en el año 95, en el primer Día del Patrimonio. Hicimos esa obra con más de 50 artistas en el escenario en la explanada de la Intendencia, llamó Geometría Constructiva 1, que tenía que ver con la figura de Torres García. Pero el patrimonio el Día del Patrimonio ha ido transformándose en primero era un día y ahora pasó a ser un fin de semana de patrimonio, y es una actividad muy interesante que tiene que ver con el enriquecimiento cultural y el paseo y el entretenimiento de gran parte de los uruguayos. Es un día de salida, de estar en familia, de recorrer. Por eso Eros no está. Por eso Eros no está, porque se iba a ir con los padres. Eros es mi nieto, que nos acompaña casi todos los sábados acá en este programa, pero hoy no, porque se iba a quedar con los padres, iba a ir a recorrer algo por el Día del Patrimonio.
Pero esta parte muy positiva, esta parte familiar y enriquecimiento cultural y de recorrer espacios y lugares, ha ido llevando, ha ido volcando, y lo decía hoy Sheila, el tema del patrimonio a su costado más tradicional, que es el que tiene que ver con los objetos y con la arquitectura. Y hay dos áreas más que tienen que ver con el patrimonio, cuyo desarrollo teórico, digamos, es un poco más nuevo. Una que es mucho más nuevo y que todavía está afirmándose. Y estamos hablando en primera instancia del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, y por otro lado el patrimonio, lo que se llama el patrimonio natural o el biopatrimonio de los distintos lugares. Pero a nosotros en particular, gente del arte y de la danza, nos interesa mucho este tema del patrimonio cultural inmaterial. Primero porque creemos que en realidad, y esto va con el copete de opinión. Yo me acuerdo en mis tiempos, tuve mucho tiempo escribiendo para el semanario Brecha, y tenía mi columna de crítica, donde obviamente en una crítica de danza vos escribís tus opiniones, pero también escribí muchos sueltos y artículos sobre distintos temas culturales. Y cuando lo que yo estaba escribiendo trascendía la mera enumeración de los hechos y la puesta en conocimiento de los hechos tal como ocurrieron, entonces mi redactora de aquel momento se llamaba Rosalba Oxandabarat, y ojalá estuviera escuchando, le mandamos un saludo desde acá, decía, esto va con el sombrerito de opinión, porque arriba de la columna iba un cartelito que decía opinión. En este caso, esto también va con el sombrerito de opinión. Yo creo que todo el patrimonio que existe es inmaterial, porque el patrimonio no está en los ladrillos del Palacio Legislativo. O sea, si la humanidad se terminara en determinado momento o entrara en pausa por una guerra, por una catástrofe, y viniera después una humanidad completamente nueva, no entendería que es el Palacio Legislativo. Capaz que ponen gallinas. Bueno, Bordaberry puso pájaros, una exposición de pájaros en el Palacio Legislativo luego del golpe de Estado. Lo que forma parte de una tradición es la relación que determinada población tiene con ese objeto arquitectónico. ¿Ah? Si no, es un montón de piedras o de ladrillos puestos de determinada manera, pero no tienen un valor en sí propio, si no se lo da la gente que lo conoce y que lo transita, y por lo tanto esa relación sigue siendo inmaterial. Además, esos objetos, una vez que se ubican de una determinada forma, digamos, responden a un estilo y responden a un creador y responden a una... Pero acá yo creo que ese es el tema. En realidad, digamos, nadie va a dudar o cuestionar determinadas obras arquitectónicas o determinados objetos que cobran valor desde ese punto de vista. El tema acá es que se ningunea a quienes los hacen, es decir, el ninguneo permanente a las personas. Porque más allá de recorridas que se hacen guiadas en más de un lugar, no es más que una cuestión de repertorio prácticamente mínimo, y luego eso no se genera, digamos, un vínculo desde el punto de vista de una sociedad y de una cultura con quien realizó esas obras. Entonces también ahí el problema es que pasamos a seguir teniendo problemas con los referentes, pero con los referentes en tanto personas. Y esto, en el caso de la parte, mencionada como patrimonio inmaterial, se agrava porque en realidad, digamos, no se establece ninguna situación vinculante con el patrimonio inmaterial. Creo que las autoridades además desconocen este tema profundamente lo desconocen, se van para allá abajo, y
Y bueno, y eso es prácticamente un disparate desde el punto de vista cultural, porque además nosotros somos parte de esas tradiciones que tienen un valor tradicional. En el caso nuestro la danza, pero sin lugar a dudas tantas y tantas recetas culinarias o recetas de infusiones o cantidad de, de dichos o situaciones que están vinculadas no solamente con el arte. Es decir, tenemos una grandiosa, digamos, conocimiento de herboristerías a partir bueno, de tomar té para tal cosa, que la carqueja, que la manzanilla, que el guaco y que un montón de cosas, y sin embargo eso tampoco se le genera, digamos, ninguna revalorización, ¿no? Porque no es que no la tenga, la gente común le damos el valor que tiene desde el punto de vista tradicional y cultural, pero no tiene valor esos conocimientos, y cuando hablamos exactamente de las personas, hablamos de eso, del conocimiento. Y lo tenemos instalado con la sanata esta, digamos, de la demora burocrática, digamos, para la declaración del Pericón Nacional como patrimonio inmaterial. Digo, como si no se supiera que el pericón es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Todavía faltan no se sabe bien qué cosas, digo, para culminar de una vez por todas con el tema de la declaración. Creo que no le encontraron la parte arquitectónica todavía, porque capaz que entonces se daban cuenta. Pero es bastante a esta altura vergonzoso. Yo, saben que en algunas cosas... Sí, pasada la pandemia... creo que ya esto es una conducta vergonzosa de quienes están a cargo de esto. Se ha reclamado en varias oportunidades y bueno, creo que es una situación burocrática que beneficia, como siempre, los trastes sentados en una silla atrás de un escritorio. Y bueno, y se piensa que con eso, digamos, las cosas pueden suceder así porque, bueno, tenemos un alto nivel de burocratizaciones, pero en este caso creo que de ninguneo, porque tampoco hay acciones de ningún tipo, más que esporádicas, sin ningún tipo de, además, de difusión, o por otro lado también de las convocatorias necesarias para quienes somos el componente fundamental de esta, no solo propuesta, también de que los hacedores de este tipo de coreografía. Bueno, entonces, la solicitud de incorporar el pericón dentro de nuestros bienes como patrimonio cultural inmaterial, o aunque sea integrarlo en el inventario de patrimonio inmaterial, que es un primer paso antes de la declaración, nosotros con Equipo Praxis la hicimos en el año 2019, pre-pandemia, finales del 2019. Ya llevamos 3 años esperando para darnos cuenta que el pericón es patrimonio cultural de los uruguayos. Yo creo que se le habíamos puesto bien fácil. Si no le embocás al nosotros estamos acá en Salina y hay un dicho que dice, es como errarle un penal en el arco de Salina. Es bien sencilla. Si el pericón se te complica, yo no quiero pensar qué pasa si hablamos de la chimarrita, como dijo. El tema está claro, pero digo, el tema es que estas personas cobran un salario por hacer este tipo de cosas, y yo diría, más les digo, no alcanza con ponerse una bombacha para andar paseándose no se sabe por dónde, ni una pollera estampada y una trenza para salir en dúo a hacer una representación prácticamente caricaturesca de nuestras tradiciones en cuanto a vestuario. Acá lo que hay que hacer es bueno, seriedad y sobre todo respeto por una comunidad que, más allá de declaraciones, seguimos siendo quienes estamos generando la salvaguardia de ese patrimonio inmaterial. Entonces, un poquito de respeto sería bueno, y basta de esta vergüenza. Bueno, para vergüenza nacional ya tenemos varias en esta edición de nueva legislatura. Y ¿no? nos podíamos ir de acá. Vamos a escuchar un pericón. Ay, ¿sí? sí. Vamos a escuchar un pericón, digamos que yo lo seleccioné, digo, porque quiero que lo escuchen. Y Que nos lo vamos escuchen sacando, ustedes. nos vamos sacando el sombrero de opinión. Ahí está. Saludando a la... Quiero que lo escuchen ustedes y quiero que lo escuche la audiencia. Es un pericón con instrumentos de viento, un arreglo espectacular, digamos, solo con instrumentos de viento. Escúchenlo.
Bueno, y cambiando de música, no diría violentamente, pero bueno, nos hemos ido acercando a otra forma musical para darle la bienvenida a otro gran amigo que tiene que ver con este Día Internacional de la Música decretado por UNESCO. En este caso se trata de Sergio Navata. ¿Estás ahí escuchando en el teléfono, Sergio? Hola, sí, estoy aquí. Bueno, Hola Buenos Sergio, días, un o gusto buenas escucharte. o buenas tardes. Hola, ¿qué tal? bueno, estamos acá Como con decía, Sheila, bueno, con Ari, para darte la bueno, bienvenida. Sergio Navata es un músico, percusionista, integrante de la Filarmónica de Montevideo, pero también una persona compositor, una persona muy preocupada por los temas de la música a nivel profesional. Ha sido en varias oportunidades presidente y directivo de la Asociación Uruguaya de Música, también fundador y directivo y presidente en algunas ocasiones de la Decopauden, la cooperativa de los músicos, y también de la Federación Internacional de Música o Asociación Internacional de Música, acá después me vas a corregir, y en su momento de la Federación. Comisión Uruguaya para la Diversidad Cultural, y de una cantidad de instancias a nivel gremial y de pensamiento en lo que tiene que ver con la cultura y con el arte, en la que hemos estado compartiendo a lo largo de muchísimo más de una década quienes estamos en esta mesa, y Sergio, así que es... Sin lugar a dudas, uno de los iniciadores y baluartes, digamos, de lo que es la ley del artista nacional, junto también con Walter y Sergio Mautone y otras personas, pero fundamentalmente los vi transitar de arriba para abajo, y realmente toda una labor importantísima para la profesión. Entonces queríamos compartir esta mañana con Sergio Navata, primero sus reflexiones en torno a la música en general, porque más allá de toda disquisición política, ideológica y gremial, hay una cosa fundamental, y es la calidad de artistas. Y como tales, es desde el lugar desde donde pensamos y opinamos en cada uno de los casos. Y por otro lado, bueno, también que nos acerques tu idea de cómo estás viendo la situación de los músicos en tanto trabajadores de la cultura en nuestro país en esta etapa hoy que es el Día de la Música, Sergio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad para conversar sobre estos temas, reflexionar e informar también de algunos puntos que los que vos mencionabas. El Día Internacional de la Música, que voy a empezar por aquí, incluso yo te mandé un MP3 alusivo, porque este día fue declarado por la UNESCO en 1975 y fue precisamente a instancias de su creador, que fue el violinista Yehudi Menuhin, y por eso era la idea de ese fragmento de Menuhin, con un autor sin duda muy internacional, conocido, que es Beethoven, para este Día Internacional de la Música. Que era lo que estábamos Menuhin, escuchando al inicio de esta entrevista. Claro. Esta idea que fue de Menuhin para promover la música entre todos los sectores de la sociedad, y los ideales de paz y amistad entre los pueblos. Esa más o menos fue la idea, y alentando el intercambio de experiencias y la apreciación mutua de sus valores estéticos. Por lo tanto, bueno, es un día de conmemoración a nivel internacional de la música, y una buena oportunidad para hablar sobre la situación de la música en nuestro país y de los músicos. Como decía vos, Walter, bueno, la Asociación Uruguaya de Músicos, a la cual sigo perteneciendo, está en la oportunidad de ser un secretario general y en la dirección de la Escuela de Música. Seguimos trabajando en todos estos temas que tú estabas mencionando, que hemos compartido hace 10 años también, uno de los hitos históricos más importantes,
con la danza y con el teatro, que fue la ley del artista, ¿no? El Estatuto del Artista y Oficios Conexos, 18.384, que ya tiene más de 10 años. Fue en el 2008 y estamos en el 2022. En ese sentido, bueno, nuestra agremiación ha seguido trabajando y estamos reivindicando determinados puntos que lo hemos puesto en nuestras redes y en la página web en ocasión del, por ejemplo, el paro del 15 de septiembre, haciendo nuestras propias reivindicaciones en cuanto a esa desigualdad y diferencias que tenemos los músicos con respecto a otras actividades. Como todos sabemos, bueno, la actividad artística en esta pandemia ha sido de las que más ha sufrido, y no hace falta volver a repetirlo, creo que eso ya es bien conocido, y que mucha gente se ha alejado, justamente algunos profesionales de la música se han tenido que alejar de su actividad para poder sobrevivir, y probablemente algunos ya no vuelvan a su profesión. Entonces, en este marco es que a través de nuestra cooperativa, por ejemplo, Copau, se ha enviado el seguro de paro a todos los que pudimos, cerca de 200 socios, pero que ha sido un número ínfimo al lado de todas las necesidades que había, incluso de los derechos que los músicos tendrían. Por eso fue el que presentamos ya el año pasado, sí, ya va a ser un año prácticamente, que presentamos un proyecto de ley que no ha tenido problema, hasta ahora no ha sido tratado, sobre la reforma de la ley de seguro de paro, porque no contempla a los artistas en sus condiciones específicas que están en la ley, por ejemplo. Entonces, la ley de seguro de paro se modificó en el 2008, es la 18.399, y la ley de la TICA es la 18.384, tienen una semana de diferencia. Obviamente, a una semana de diferencia la ley de la TICA no existía. Entonces no fue incluida. Una semana después se hace reforma del seguro de paro, y ahí se tenía que haber contemplado, por ejemplo, el artículo 11 de la ley del artista, cosa que no se hizo. Por lo tanto, dejaron afuera un montón de gente que, si se hubiera hecho, hubieran tenido el derecho al seguro de paro. Y por lo tanto, es que se presentó esta modificación, y que está pendiente en esa legislación del seguro de paro. Y que hubiera sido fundamental en época de pandemia, ¿no? Y claro, hubiera sido fundamental. Era el momento de aprobarlo, y creo que además no era un tema de costo para el Estado. ¿Por qué? Porque la gente que quedó afuera aportó. Simplemente es que formalmente y administrativamente no eran considerados porque no tenían la continuidad mensual que exige la ley de seguro de paro para los trabajadores. Bueno, también se podía haber hecho por vía de excepción. También se podía haber hecho. No hubo tampoco voluntad política. Claro, que si exigís una permanencia de trabajo mensual, sabemos que en la actividad artística eso no es así. Por algo existe una ley aparte con una cómputo especial para eso mismo, y por lo tanto eso que está en el artículo 11 de la ley debió ser tenido en cuenta obviamente para este beneficio tan importante que de la seguridad social. Y eso no se tuvo en cuenta en su momento, y bueno, fue pasando el tiempo y saltó justamente con la pandemia, que nadie se había dado cuenta hasta el momento que se necesitó la herramienta, como suele suceder. Y bueno, pero por lo menos se presentó ya, y en medio de una pandemia que se podía haber aprobado. Esto no tenía un costo para el Estado, es una regularización, y a la gente le corresponde porque obviamente ya había hecho los aportes correspondientes. Entonces, esa es una de las reformas importantes que tenemos pendiente para la seguridad social,
Como así también estamos planteando en este momento, esto es reciente, la reforma del artículo 11 de la propia ley en cuanto a flexibilizarla algo más a la luz de la experiencia, porque hay una injusticia muy grande de que quienes aportan mensualmente o aportan cotidianamente, aunque sea un monto pequeño, están incluidos están incluidos no solo en el seguro de paro, sino están incluidos en el cómputo de un año de antigüedad en laboral. Y aquellos otros que aportan más cantidad, pero más salteado, están excluidos. Entonces, para subsanar esa diferencia de gente que realmente hace pocas presentaciones, pero de recaudación importante, también estén incluidos. Porque en definitiva, al finalizar el año, la cantidad de aportes de esas personas es significativa. Y bueno, y otro de los puntos que quiero nombrar ahora, para nombrar algunos, 2 o 3, que fue incluido también en las reivindicaciones conjuntamente cuando se realizó este paro nacional, es la exoneración de los impuestos a los espectáculos públicos de la música nacional, porque acá también hay una discriminación. Y con respecto a las demás artes escénicas, por ejemplo, pero también con respecto a otras actividades que son mucho más lucrativas, importantes, como pasa con el fútbol, como pasa con algunos eventos de la asociación rural, que son exonerados. Y por otro lado también los artistas internacionales, que son los que tienen que pagar el impuesto, a veces también algunos grupos son exonerados. En definitiva, los únicos que terminan pagando siempre son los músicos uruguayos. Por lo tanto, creemos que eso que quedó pendiente de la última discusión, ya hace como 5 años, que se iba a ir hacia eso, hasta ahora no se ha cumplido, y los músicos uruguayos son los únicos que pagan impuestos en las actividades artísticas. Y que además se está transformando en una situación más complicada incluso que antes, porque prácticamente la única fuente de ingreso de los músicos en este momento son sus presentaciones en vivo, porque en esta época digital la venta de discos ha mermado prácticamente a un nivel simbólico, y yo no sé qué tanta potencia tendrá la música uruguaya en recaudación a través de las redes digitales, pero tengo la impresión de que no mucha, no entra por ahí un ingreso importante para los músicos. No, justamente es lo que vos decís, la actuación en vivo es lo que tienen a mano, por esas razones, y el streaming y todo lo que se hace a través de internet no llega a la gran mayoría de los músicos, eso ya saben. Los únicos que cobran algo son los grandes, porque tienen que tener una cantidad de visualización y de reproducciones, condición que ponen las propias plataformas. Entonces, solo los grandes, muy pocos, cobran algo por ahí y el resto no cobra nada. Y eso es un problema que también se viene planteando hace años en la Federación Internacional de Músicos, en donde se viene reclamando justamente el pago que corresponde a todos los que le estén usando sus obras y sus interpretaciones. Y no importa si es mucha plata o es poca plata. Y eso es un tema también que tampoco es prácticamente muy magro. Claro, es lo que depende de las reproducciones, pero claro, aunque sea poco, es tuyo y tenés derecho a cobrarlo, lo cual hubiera ayudado a muchos músicos también. Y eso es un reclamo actual de la Federación Internacional de Músicos, en la cual hoy día Uruguay está ocupando el comité ejecutivo de la FIN. Y eso es uno de los puntos que se viene trabajando desde hace un tiempo.
Porque esta digitalización generalizada, esta globalización de Internet está trayendo lo que se llama una democratización del acceso a la música. Pero el problema es que la democratización del acceso a la música la están pagando los trabajadores, o sea, la están pagando los propios músicos. Como siempre. Sí, pues está bárbaro que todo el mundo pueda acceder y pueda es bárbaro. Es bárbaro. También podríamos decir, y bueno, claro, es bárbaro. Es como que la educación pública la pagan a los maestros y no cobraran sueldo. Digo, no tiene sentido. Justamente es lo que está pasando. Se corta por ese lado y bueno, pero quienes están ganando dinero con el trabajo ajeno deberían pagar por ese uso. Así de simple. Como cualquier otro derechos de propiedad. Sí, porque alguien está ganando dinero, ¿no? ¿O esto es todo caridad? Lógico. No. Y no, que yo sepa, no sé si no conozco alguna plataforma en ese sentido, pero no, y las plataformas internacionales, por supuesto, es un buen negocio. Se manejan con la publicidad y con montones de herramientas que obviamente están lucrando. Y bueno, y ese es uno de los temas de discusión, un tema que se está planteando y que ha costado resolver una resolución porque a nivel internacional hay que poner más peso. Si los estados se preocuparan, yo creo que se podría haber solucionado. Creo que también pasa por ahí. A nadie le preocupa esto. El tema, si la música se paga o no se paga, si los músicos cobran o no cobran, ¿no? Yo creo que pasa mucho por ahí, porque después de todo, las ondas y toda el manejo de Internet a nivel de país puede ser controlado por el propio país. El control en sí, capaz que el control en sí es complicado porque el ciberderecho, digamos, va muy por detrás de la realidad, pero la voluntad política lo puede perseguir un poco, pero creo que no hay demasiado interés porque yo tengo la sensación de que esto viene siendo como funcional a los sectores hegemónicos de la sociedad. Es decir, llevándolo a una reducción muy, muy simple, pero que creo que no por simple es desacertada, seguimos con la vieja historia de darle pan y circo a la gente, con la ventaja de que ahora el circo les está saliendo gratis. No sé si pagan el pan, pero el circo ya no lo tienen que pagar más. O sea... Y esto... Bueno, no, claro, pero el tema tampoco pasa porque necesariamente el consumidor lo tenga que pagar. Porque si, por ejemplo, el consumidor también paga. Si hay plataformas donde el consumidor paga. Poco, la gente, el consumidor paga por tener acceso a una cantidad de música, pero esa plata no le llega a los músicos. Claro. Entonces hay alguien, por supuesto, que está ganando dinero. Pero aunque el consumidor no lo pagara, quien hace uso de eso y que gana dinero por otro vía, por ejemplo, publicidad incluida, etcétera, también tiene que pagarlo. Es como la televisión abierta, los medios de comunicación abiertos. O sea, el consumidor directamente no lo paga, pero a través de la publicidad se recauda con los contenidos que se manejan en los programas, ¿no? Y que sería ahora también es igual. Sería ahora que los estados nacionales y las organizaciones supranacionales entendieran que el trabajo y la labor de los artistas y los creadores es necesaria en sí mismo, más allá de su posible o no posible sustentabilidad o autofinanciamiento. Es decir, la salud pública es necesaria para ser desarrollada en un país más allá de que no sea autosustentable. Es una obligación del Estado, y la creación cultural y artística es una es una necesidad inmanente de los seres humanos que los Estados deberían garantizar. Es más, muchas veces en las propias constituciones y documentación y documentos internacionales y convenciones internacionales aparece como respetada y respaldada, pero no en los hechos. Sí. Eso pasa, todos sabemos que Uruguay tiene, por ejemplo, una
gran cantidad de artistas a nivel internacional, a pesar de nuestra poca población, y especialmente también en la música. En la música hay muchos músicos a nivel internacional que andan dando vuelta por ahí, y que se han hecho por talento, méritos, la autogestión propia de su carrera y de sus eventos, pero no ha habido un apoyo, algo sistemático, un plan, algo establecido a través del Estado para este tipo de subsidios, de apoyos económicos para este desarrollo. Eso ya sabemos que es así y que no se está ayudando. No hubo la ayuda suficiente ni siquiera en pandemia para los artistas. Fueron algunas ayudas que fueron bastante insuficientes, obviamente porque la gente que estaba sin nada y sin ingresos, la ayuda que se pudo recibir, todo que se fue, está bienvenida desde la Intendencia, como el Ministerio de Trabajo, fue ínfima para las necesidades que algunos tenían. Entonces, eso no evitó que se tuvieran que alejar de la música, no evitó que algunos músicos vendieran sus instrumentos para poder comer, y que eso ya tal vez ya sea irreversible en esos casos. Entonces, no hubo esa tampoco solidaridad que no la había a nivel general con los artistas, salvo cuando los precisan para los eventos, las festividades, los festejos o los actos políticos. Pero después no veo en la sociedad una conciencia de defensa, protección, de reconocimiento de los artistas como trabajadores y de los derechos que le asisten. Sergio, a mí me gustaría ir cerrando la entrevista hablando de otro tema que yo sé que te apasiona y que tiene otra ecuación y otro vector mucho más positivo, y es la Escuela de Música de Auden. Contanos un poco ese proyecto que sabemos que es muy importante y que va funcionando, viento en popa. Sí. Bueno, sí, la Escuela de Música de hace muchos años, la Auden el año que viene Auden cumple 85 años. La Escuela de Música de Auden se inauguró en el 42, 4 años después de fundada la asociación. Tuvo sus altibajos, estuvo interrumpida en unos periodos que no lo hubo, pero desde el 97 que se relanzó y se refundó, viene funcionando y se viene ayornando y actualizando a lo largo de todos estos años. La Escuela de Música, a partir justamente el año pasado, que yo estoy al frente de la escuela, tuve un par de años alejado y en el año 20 volví, y en el 21 presenté un proyecto de departamentalización, que eso se está, la idea era en el 21 lanzarlo, con la pandemia, no fue posible, y se está movilizando recién en el 22 para lanzarlo a full, digamos, en el próximo año, ya entran en el marco de los 85 años de Auden. Y esta departamentalización contiene es una reestructura que tiene varios departamentos que se crearon y se organizaron, que informalmente, si bien algunas cosas ya existían, pero se sistematizó en este plan, y se crearon los departamentos, obviamente música clásica, que ya venía de antes, de música popular contemporánea, de gestión musical y producción musical, que es un tema importante de nuevas tecnologías que se aplican a la música. Hay también un departamento de música antigua, de los siglos XVI a XVIII, barroco y renacentista, que son nichos que en otros no están contemplados en ninguna otra escuela de música.
También está el tango y la formación docente y la iniciación musical. Incorporándose ahora recientemente la dirección coral y formación coral. Esto último está enfocado hacia la formación de coreutas, porque hay una gran cantidad de coros en el país, inmensidad, y mucha gente que le gusta cantar, hay muchos coros amateur, y bueno, y pensamos simplemente en una formación para que se mejore justamente el nivel de los coros y de la gente en la cantidad que hay, ¿no? Entonces, se comenzó con esta idea ya este año en la formación coral, pero y también para los que tengan interés en formarse en dirección coral, que eso ya es una carrera bastante más compleja y larga, pero también está pendiente y está, bueno, en formalización, ¿no? La estructura ya está, el programa ya está, los planes de esos estudios ya están, y ahora pues, bueno, se necesita una gran difusión de todo esto, que es lo que nos cuesta un poco a todas las sociedades sin fines de lucro. La difusión, la publicidad, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que está en marcha todo esto, y este 21 y 22 de octubre, que gratuitamente se hace un lanzamiento del Departamento de Música Antigua, y bueno, y ahí se va a ver un concierto comentado, va a haber un taller que va a ser gratuito para todos los interesados. Eso está en la página web de Auden y en la red, y hay un formulario donde se pueden inscribir para tomar contacto con este departamento que se inicia este año con las vísperas de su lanzamiento, digamos, total para el 2023. Así que para este evento del 21 y 22 de octubre, ¿dónde se va a desarrollar? ¿En la sede de Auden? En Auden. Se va a desarrollar en la sede de Auden. Decinos la dirección. El 21 es un viernes, Maldonado 983, entrar en las redes o en la página web, en internet, ahí está toda la información. El 21 es en la tarde y el sábado es desde la mañana. Y bueno, y ahí se puede participar e interiorizarse justamente de este departamento de música antigua, que es el único en el país que hay hoy. Tenemos profesores como por ejemplo amigos de la radio tuya, como Gustavo Goldman, y otros docentes, Álvaro Cabrera, Libres de Armas, Iván y Campos, bueno, una cantidad de gente que trabaja desde hace mucho tiempo en la música barroca y renacentista. Y bueno, y esa es una idea, y atender un aspecto de la formación que no teníamos hasta este momento, y que tampoco hay, vemos que esté en el medio, no está desarrollado tampoco en nuestras escuelas de música. Bueno, me parecen maravillosos todos estos planes. Sin duda esto de la música antigua, pero también lo de dirección de coros, que realmente es yo trabajo mucho en el área social, tanto para Montevideo como para Canelones, y realmente hay una masa crítica de gente cantando en coros que es impresionante, que obviamente está cubriendo una necesidad desde el punto de vista artístico y social, y que necesita ser atendida, porque ahí hay un potencial tremendo para crecer. Me parece una maravillosa idea. Si la gente quiere conectarse con esta escuela de música de Auden, ¿qué necesitan para poder integrarse, para poder hacer uso de los cursos, de toda esta... Comunicarse con Auden, 2908-7370 por teléfono, por ejemplo. 2908-7370. Por ejemplo, también entrando en la página, en las redes, hay información, se puede escribir a Auden